Doctora, buen día. ¿Podemos empezar? Sí, por favor. Bien. Doctora y compañeros, tengan todos muy buen día. Vamos a empezar con lo que es la patología de conjuntiva. Para ello, como parte del índice, tenemos la parte introductoria, la descripción de una patología bastante común que es la conjuntivitis y la queratoconjuntivitis seca, recordando que dentro de la conjuntivitis tocaremos las de forma infecciosa y las no infecciosas. Asimismo, las degeneraciones conjuntivales, las lesiones conjuntivales pigmentadas, los tumores conjuntivales no pigmentados y, bueno, finalmente, ¿no? Las conclusiones. Entonces, para dar inicio, en la parte introductoria debemos recordar que la conjuntiva compone una membrana que va a cubrir la parte externa del ojo, y es por ello que vamos a tener algunas partes en esencia, que es la conjuntiva vulvar, que está representada en amarillo. Asimismo, la conjuntiva, el fornix o el fondo de saco, que es este repliegue que, como podemos observar aquí, está en color rojo resaltado. Y finalmente, la conjuntiva palpebral, que cubre el tarso superior y el tarso inferior, o lo que conocemos como el párpado superior y el párpado inferior, ¿no? Entonces, toda esta forma parte de una membrana, una capa externa que está compuesta tanto por epitelio y por estroma. Dentro del epitelio vamos a observar una capa celular epitelial de 5 líneas celulares que van a ir desde las formas cúbicas hasta las formas planas. Dentro de estas formas encontramos a las células caliciformes que van a secretar mucina. Así como estas células caliciformes o las células de Glovet, tendremos otras glándulas que también secretan mucina. Y finalmente, por una separación de la membrana basal, vamos a obtener lo que es el estroma. Dentro de este estroma encontramos a la capa adenoidea y a la capa fibrosa. Un punto clave a resaltar aquí es que en la capa adenoidea se va a formar en personas que sean mayores de 3 meses. Por eso es que los recién nacidos que tengan menos de 3 meses, pues van a carecer de esta capa y van a limitar la respuesta inflamatoria que ellos vayan a desarrollar. En esta capa adenoidea tenemos una capa de respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la parte de histología y anatomía introductoria de lo que es la conjuntiva. Bueno, aquí también vamos a observar que tenemos algunas glándulas accesorias lagrimales, que son las glándulas de Wolfram y las glándulas de Krauss, que van a estar ubicadas en el estroma y en la capa fibrosa. Y asimismo, como les mencionaba, teníamos las células de Glovet o las células caliciformes, que también se asemejan a las glándulas de Mans y a las criptas de Henle, que las obtenemos aquí, que también secretan mucina. Entonces, vamos a iniciar con una patología bastante frecuente que es la conjuntivitis, y esta formaba parte del diagnóstico diferencial del ojo rojo. Recordemos que para hablar de ojo rojo nosotros veíamos si había presencia de dolor y la clínica del paciente. Y un punto clave aquí era que la conjuntivitis se caracterizaba por no presentar dolor, y asimismo veíamos una inyección conjuntival que era la dilatación de los vasos conjuntivales que nos daban este aspecto hiperémico que hacía que nosotros veamos el ojo rojo. Asimismo, la pupila normal, una agudeza visual normal y, como les menciono, ¿no? No había dolor y algunas otras molestias de acuerdo al tipo etiológico, ya sea bacteriano, viral o alérgico o la queratoconjuntivitis seca. Un punto importante a resaltar es que nosotros no debemos de descartar la conjuntivitis en el caso encontremos dolor al 100%, porque podría estar asociado a una patología de córnea que sí va a conllevar un dolor y eso lo vamos a observar en la parte de queratoconjuntivitis. Entonces, vamos a empezar dando algunas características generales de la valoración clínica. Dentro de esta vamos a reconocer algunos signos y síntomas, siendo los síntomas más característicos la irritación, el escozor, la quemazón, fotofobia, el dolor o la sensación de cuerpo extraño, que también la encontramos como una sensación de arenilla. Dentro de los signos tenemos que ver algo clave que es la secreción, ¿no? Es diferente si la secreción es acuosa, mucoide, purulenta o mucopurulenta. De acuerdo a esta secreción también podemos hacer la disquisición del tipo etiológico que vayamos a encontrar. Asimismo, el aspecto conjuntival. Ver la inyección conjuntival, como les mencionaba, esta era caracterizada por esa hiperemia alrededor de la conjuntiva que era general, ¿no? Eso lo vamos a diferenciar de la inyección ciliar, la hemorragia subconjuntival.
la reacción folicular, la reacción papilar, el edema y algunas características de cicatrización. Asimismo, en los casos más graves encontraremos algunas membranas y pseudomembranas y pues los signos asociados, ¿no? Es importante evaluar si el paciente tiene linfadenopatía, que se podría dar en casos de patología viral, o por ejemplo el prurito, estornudos o alguna patología atópica relacionada, por ejemplo, a una conjuntivitis alérgica. Entonces, todo esto es importante para que nosotros diferenciemos el agente etiológico de la conjuntivitis que vayamos a presentar. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Pues la disminución súbita de la agudeza visual, el dolor ocular moderado severo, la secreción purulenta abundante que se podría asociar, como en la imagen observamos, a una etiología, por ejemplo, de gonococo. Asimismo, el compromiso corneal, como les mencionaba, no solo podríamos tener la conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva, sino también la inflamación de la córnea, que ya asociada, que sería la queratoconjuntivitis. Asimismo, una fotofobia intensa que se asociaba a casos de uveitis, por ejemplo, y la limitación de los movimientos oculares, ¿no? Entonces es importante que nosotros reconozcamos estos signos de alarma porque van a conllevar la referencia hacia el oftalmólogo o que hagamos un manejo o mucho más de cerca, ¿no? Entonces, tenemos algunos exámenes auxiliares que en realidad no se aplican todos al 100% porque, como les menciono, son bastante típicos las conjuntivitis y se dan tratamientos de manera empírica en la mayoría de los casos, pero cuando se ven los signos de alarma o en casos específicos, ya sea por encontrar una secreción abundante purulenta, pues podríamos hacer algunos de estos exámenes auxiliares, ya sea el cultivo, la investigación citológica, la inoculación, la detección de algunos antígenos virales o antígenos para clamidia, o la citología de impresión, ¿no? Como podemos observar aquí en la imagen. Aquí un dato importante es que en atención primaria refieren en telesalud que pues muchas veces se encuentra que el paciente refiere haber utilizado una fasolina para solucionar el ojo rojo, ¿no? Que presenta. Y observa que ha habido una remisión del cuadro, un rebrote, ¿no? Y esto se debe a que la nafasolina en realidad se puede utilizar para el ojo rojo, pero no es de solución etiológica. ¿Qué significa? Que la nafasolina es un simpático mimético alfa-adrenérgico que en realidad va a ser una vasoconstricción. Recordemos que nosotros teníamos una inyección conjuntival y lo que iba a producir es la vasodilatación y eso iba a darnos el aspecto hiperémico del ojito. Pero cuando nosotros hacemos un vasoconstrictor, pues vamos a generar este efecto de descongestión y solucionar el efecto de ojo rojo. Pero no estamos solucionando el agente etiológico. Por ello, si nosotros dejamos de utilizar esta solución, pues claramente el paciente va a tener una remisión del cuadro y va a presentar comúnmente, ¿no?, la secreción característica, el prurito, o las características específicas del agente etiológico que le haya producido la conjuntivitis. Entonces, esto podría ser utilizado de manera estética, ¿no? Al solucionar el ojo rojo, pero no la causa. Entonces, es importante que recordemos esto. Ahora, es importante también que nosotros, para referir los tipos de conjuntivitis, pues demos algunas características clave, ¿no? Los puntos o las fijas. Entonces, aquí lo importante es reconocer la etiología, ya sea bacteriana, viral o la forma alérgica. Entonces, dentro de estas vamos a observar la secreción, el ojo rojo, el prurito, la sensación de arenilla o cuerpo extraño, el lagrimeo, el edema conjuntival, como les mencionaba, algunos síntomas asociados, los ganglios, la duración de la conjuntivitis y el riesgo de contagio. Entonces, todo esto va a ser importante porque a medida que vayamos con la exposición, veremos que hay características típicas de cada uno de los agentes etiológicos y muchas también que se repiten. Entonces, viendo la forma bacteriana, tenemos que recordar que la secreción es mucopurulenta, como podemos observarla aquí, ¿no? Vemos que hay una secreción mucopurulenta, que es lo más característico, y también podemos encontrar esto asociado a un edema palpebral. Asimismo, el ojo rojo es intenso, encontraremos un nivel de rango de prurito mínimo. Donde encontramos más prurito o síntomas atópicos asociados es en la forma alérgica, ya sea, por ejemplo, un paciente que presente rinitis alérgica, asma, y como nos damos cuenta, esta es una patología crónica recurrente que se va a dar tras la exposición a ciertos agentes etiológicos, ¿no? Ya sea la exposición al polvo, polen, pelo de animales u otros. Entonces, esta va a tener una característica importante que va a ser crónica recurrente. Es decir, el paciente va a referir que ya ha tenido episodios, ¿no? Por ejemplo, de antecedentes de haber presentado una conjuntivitis que tiene esta característica de tener una secreción acuosa o mucosa y ya pues tiene su cuadro de rinitis, asma de base, ¿no? Entonces, eso sería lo más característico de la forma alérgica. Como les mencionaba, en la forma bacteriana, lo más característico era la secreción mucopurulenta y que podríamos tener un riesgo de contagio alto.
también, ¿no? La referencia de que inicialmente empezamos con una secreción unilateral y el hecho de tocarnos los ojos o tener una mala cultura de higiene ocular, pues podría ser que contagiemos el ojo contralateral y tengamos una conjuntivitis bilateral y la secreción se haya extendido al ojo sano. Asimismo, esta va a tener una duración de 3 a 7 días y también podemos encontrar el ojo rojo, el prurito, la sensación de arenilla, el lagrimeo, y bueno, los síntomas asociados que van más hacia la forma viral, que también no se parece un poco a la forma alérgica, pero tenemos que recordar en este caso que la secreción va a ser acuosa, que va a haber una gran sensación de arenilla. Asimismo, los síntomas asociados, ver si el paciente va a tener linfadenopatía, por ejemplo, se menciona mucho los ganglios preauriculares. Asimismo, los síntomas asociados, ¿no? Si el paciente refiere haber tenido días anteriores una fiebre, faringitis, faringoamigdalitis, un cuadro generalizado, y finalmente desarrolla una conjuntivitis. Asimismo, el riesgo de contagio en las dos formas infecciosas es alto, ¿no? Tanto bacteriana como viral. Entonces es importante que nosotros reconozcamos toda esta clínica para hacer la diferencia del tipo etiológico. Y vamos a pasar al describir cada una de estas formas, ¿no? Dentro de la primera tenemos a la conjuntivitis bacteriana. Esta va a tener como agente etiológico principal a lo que son los Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moraxella lacunata, ¿no? Aquí lo que estamos encontrando es tanto gram positivos como gram negativos. Dentro de la evaluación, como les mencionaba, teníamos que ver que sea un episodio agudo en el cual vayamos a tener un compromiso, ya sea unilateral o bilateral de ambos ojos. Podemos observar aquí la característica secreción, ¿no? También vemos que hay un edema palpebral, hiperemia en el paciente, una inyección conjuntival. Aquí observamos gran hiperemia, la gran cantidad de vasitos que se observa que es una inyección conjuntival, ¿no? Es una vasodilatación periférica de todos estos vasitos. Asimismo, podríamos observar un poco de quemosis, que es edema de la conjuntiva, la secreción purulenta, la presencia de pseudomembranas. Aquí también podemos observar ello, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, en los casos graves es cuando nosotros observemos la presencia de membranas o pseudomembranas y asimismo tenemos que observar el tipo de secreción que presenta el paciente. Se dice que si nosotros no le manejamos o no le damos tratamiento, podría tener una resolución espontánea en 10 a 14 días. Pero también es importante que nosotros aquí apliquemos algunas medidas, ¿no? Como sería la higiene ocular. Ya estábamos viendo esto en la parte de ojo rojo, que se hacía la limpieza tanto de la superficie ocular, las pestañas, el borde palpebral, como mencionaba, ¿no? La doctora con un hisopo, también podríamos utilizar algunas gasas en el cual utilicemos agua hervida o solución fisiológica y limpiemos todas las secreciones, ¿no? Del ojito del paciente. Enseñarle, ¿no? A tener esa higiene. Asimismo, las compresas frías y bueno, podríamos utilizar el antibiótico, ¿no? Como es una patología bacteriana, antibiótico. ¿Y cómo lo administramos? Pues se recomienda que durante el día se den las gotas y por las noches pomadas o ungüentos. Y bueno, aquí tenemos algunas gotas que se recomiendan, como es el ciprofloxacino, el 0,3%, una gota cada 4 horas por 7 días, y el ungüento que podría ser cloranfenicol 5 miligramos o tetraciclinas. Estos dos van a ser agentes antibióticos que se dan de manera general, ¿no? Que podrían cubrir la mayoría de los agentes etiológicos, pero como vamos a observar, también hay causas específicas que requieren antibióticos específicos y una de ellas es la queratoconjuntivitis gonocócica. Como les mencionaba aquí, ya vemos una conjuntivitis asociada a daño de córnea y esto puede observarse aquí en una de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una úlcera corneal también. Entonces, el agente etiológico de la queratoconjuntivitis gonocócica es la Neisseria gonorrea, que es una infección de transmisión sexual. Entonces, aquí vamos a observar que el modo de transmisión podría ser por el contacto directo con el líquido, ¿no? Que vaya a tener el agente etiológico. Asimismo, la presentación clínica se caracteriza por una secreción purulenta profusa asociado a las imágenes anteriores, ¿no? Esta secreción purulenta profusa asociado al edema palpebral o los párpados edematosos, los signos de quemosis que les mencionaba que era un edema conjuntival y la formación de las pseudomembranas, como podemos observar. Asimismo, un compromiso de la córnea en la cual aquí tenemos en la imagen una úlcera corneal. Y bueno, finalmente como les mencionaba, que tenía una queratitis, una úlcera corneal, y en este caso podríamos hacer algunas tinciones, como aquí podemos observar unos diplococos gram negativos, que son la Neisseria gonorrea, ¿no? Para asemejarnos o acercarnos más al agente etiológico.
Y pues aquí el tratamiento es un poco más de cerca, que se requiere una hospitalización, la irrigación con el suero fisiológico, el higiene ocular similar a lo anterior ya mencionado, y pues el tratamiento antibiótico, que también tiene que ser un poco más de cerca, ¿no? A nivel sistémico podríamos dar lo que es la cefoxitina, la espectinomicina y la ceftriaxona intramuscular, 1 gramo en dosis única. Ya utilizamos una de segunda generación o de tercera generación de las cefalosporinas, pues es útil. Lo que más se ha mencionado últimamente es el uso de la ceftriaxona. Y finalmente en un agente tópico, pues una gentamicina o bacitracina, ¿no? Así como tenemos esta queratoconjuntivitis gonocócica, esta es la forma característica de la presentación en el adulto, pero también tenemos una forma de presentación en el neonato, a lo que se le conoce como la queratoconjuntivitis gonocócica del neonato o la oftalmia gonocócica. Y este es importante porque el agente etiológico, si bien es cierto es la Neisseria gonorrea, pues este se transmite a través del canal del parto y generalmente es una forma de presentación hiperaguda. ¿Qué pasa? Que el paciente a los 1 a 3 días después del nacimiento presenta esta secreción, como pueden observar, bastante profusa, en la cual vayamos a tener tanto la conjuntivitis hiperaguda, la secreción purulenta, los signos de quemosis o edema conjuntival, la formación de membranas o pseudomembranas y finalmente el riesgo de la afección corneal, que sería lo más importante, ¿no? Asimismo, el tratamiento también se puede dar una penicilina tópica y una penicilina a nivel sistémico. Y ya dejando esta forma, vamos a pasar a otra forma también dada por un agente de transmisión sexual, que es la clamidia, una bacteria Disculpa, intracelular. disculpa un ratito, Naraya. Este, es importante todo lo que has mencionado en cuanto a la conjuntivitis, por ejemplo, los signos y síntomas, tengan en cuenta esto, para diferenciar también los tipos de secreciones y poder identificar clínicamente de qué tipo de conjuntivitis estamos hablando. Tengan eso en cuenta, esas aclaraciones de los tipos de secreciones en cada tipo de conjuntivitis, ya sea viral, ya sea bacteriana, sea alérgica, el tipo de secreción. Otra cosa importante a tener en cuenta son los signos de alarma en cuanto al compromiso corneal, por ejemplo, a la limitación de movimientos, a la fotofobia, los signos de alarma. En cuanto a la queratoconjuntivitis gonocócica, es importante aclarar aquí en la oftalmía gonocócica que el riesgo mayor en cuanto a este tipo de conjuntivitis en un recién nacido es que el paciente pueda quedar ciego, justamente por el daño a nivel de la córnea que pudiera estar produciendo, ¿no? El cuadro de la oftalmía gonocócica no se puede tratar de manera ambulatoria. El paciente tiene que hospitalizarse, ¿ya? Esos puntos son importantes para que tengan en cuenta en esta parte. Gracias, Narayana. Por favor, continúa. Mm, Sí, doctora, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a otro agente etiológico también de transmisión sexual, que es la clamidia, que como les mencionaba, este es un agente intracelular que dentro de la diferencia, como podemos observar, la clamidia trachomatis, podríamos tener el tracoma o la conjuntivitis de inclusión en los serotipos A, B, B, A y C. Y estos podrían causar el tracoma, ¿no? Que vamos a ver que también es una forma también asociada a ceguera. Lo vamos a ver posteriormente. Entonces, dentro del agente etiológico tenemos la clamidia trachomatis. Este también puede ser por el contacto con las secreciones y el agente etiológico. Y bueno, dentro de las exploraciones especiales encontramos un inicio subagudo que puede durar de 3 a 12 meses si no lo tratamos. Entonces, aquí también lo característico es encontrar una secreción mucopurulenta, ya sea unilateral o bilateral. Ya les mencionaba inicialmente, un ojo podría afectar el lado contralateral y ser de forma bilateral, los párpados edematosos, la reacción papilar. Aquí un punto clave de la respuesta inflamatoria es que les mencioné que teníamos una capa adenoidea. En esta capa adenoidea, pues vamos a tener una respuesta inflamatoria donde se va a caracterizar también que al contacto con el agente etiológico desarrollemos una reacción papilar y una reacción folicular que se diferencian, ¿no? Por el vaso que vayan a tener, un vaso en penacho o un vaso alrededor de la elevación que vayamos a observar. También lo vamos a ver en algunas imágenes. La asociación con lo que es la linfadenopatía no olorosa, la afectación corneal, que es un punto clave, ¿no? Asimismo, la cicatrización conjuntival.
Como observábamos anteriormente, les decía que habían casos especiales en los que podríamos hacer uso de las exploraciones. Es uno de los casos, ¿no? Tanto la forma gonocócica o la de clamidia, en la cual podemos usar microscopía directa de los anticuerpos monoclonales o asimismo el análisis inmunoabsorbente o los cultivos o el PCR, ¿no? Todo lo que es análisis tanto para evaluar el agente etiológico y podemos aquí utilizar también el PCR, ¿no? Y el tratamiento pues se hace a nivel sistémico y a nivel tópico. Aquí es importante que si nosotros tenemos alguna patología de transmisión sexual, también refiramos el manejo por infectología, ¿no? El manejo sistémico es doxiciclina, 2 semanas, asimismo tetraciclina o eritromicina, y como ya se pueden ir dando cuenta, pues este tratamiento es de 6 semanas, o sea, es un tratamiento prolongado. Y a nivel tópico también podemos dar la tetraciclina también 4 veces al día por 6 semanas. Entonces es un tratamiento mucho más prolongado que las formas clásicas, que se recomienda un tratamiento, por ejemplo, de 1 semana en las formas bacterianas más frecuentes. Y bueno, aquí tenemos algunas características de las reacciones foliculares y las reacciones papilares. Asimismo, teníamos una forma en el neonato que es la causa más frecuente de conjuntivitis neonatal a nivel de lo que es clamidia. La transmisión también es una infección a través del canal del parto y esto se puede dar 5 a 19 días después del nacimiento. Aquí vemos una notoria diferencia con la forma gonocócica que les decía que era hiperaguda, ¿no? 1 a 3 días después del nacimiento. También tiene una secreción mucopurulenta. También vamos a observar lo que era la reacción conjuntival papilar, que son elevaciones del tejido linfoideo. Asimismo, lo que es las complicaciones, la cicatrización conjuntival. Y el tratamiento es la tetraciclina tópica, como mencionábamos anteriormente, y el etilsuccinato de eritromicina oral, ¿no? Un punto importante aquí es mencionar el tracoma, que les está refiriendo que también es una conjuntivitis crónica por Clamidia trachomatis, pero es la principal causa prevenible de ceguera en el mundo. Así como veíamos la anterior forma gonocócica que podría generar afección corneal y ceguera, pues el tracoma también. Y aquí tenemos una imagen, digamos, un tanto llamativa, ¿no? Esto puede ser por el contacto ojo-ojo, mano-ojo, compartir en seres contaminados, y aquí lo que vamos a observar es una inflamación conjuntival crónica, la cicatrización lineal o estrellada, la elevación o la presencia de lo que son los folículos o las reacciones foliculares, las reacciones papilares, la queratitis, que es el compromiso de la córnea, la cicatrización conjuntival progresiva, la triquiasis tracomatosa, que se va a caracterizar por que nosotros encontremos las pestañas invertidas hacia el lado corneal, y estas pestañas van a generar un roce con la córnea, lo cual va a generar la degeneración corneal, y pues vamos a observar dentro de lo que son los estadios de forma más cercana cuál es la relación con lo que es la ceguera también y el daño corneal. La afectación visual o ceguera por la ulceración que les mencionaba, ¿no? Esto asociado al proceso de triquiasis tracomatosa y la opacificación corneal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de lo que es un párpado normal con los vasitos. Aquí tenemos la conjuntiva, pero aquí tenemos lo que son los folículos, que sería una reacción de forma inmune a la presencia del agente etiológico. Y pues el tracoma tiene diferentes estadios clínicos según la OMS. Para ello tenemos 5 estadios, dentro de los cuales tenemos unas imágenes referenciales. Esto va a tener una progresión bastante larga, ¿no? Inicialmente podríamos empezar con la presencia de algunos folículos, y esto se conoce como la fase de inflamación tracomatosa, la parte folicular. Como vemos, hay algunas elevaciones sobre el párpado. Asimismo, en la segunda imagen, que es la imagen B, vamos a ver una inflamación mucho más intensa. Aquí ya vemos una hiperemia, presentación también de lo que es la afectación difusa de estos folículos. Asimismo, en la fase 3 encontramos lo que es la cicatrización conjuntival tracomatosa. Les decía que había una cicatrización en forma lineal o estrellada. Aquí vemos, ¿no?, que hay como líneas blancas, que esas serían las formas de cicatrizaciones lineales. Asimismo, la triquiasis tracomatosa es característico aquí observar las pestañas del paciente que están invertidas hacia la región conjuntival, y al estar esta en contacto estrecho con la córnea, con la esclera, pueden generar una degeneración del tejido y formar úlceras. Y finalmente, en el estadio 5, la opacidad corneal, ¿no? Que podría generarnos o hacer borroso el campo visual, y la agudeza visual también interferir en ella. El tratamiento para esta forma es la citromicina, 20 miligramos por kilo en dosis única y máximo 1 gramo, ¿no?
Asimismo, a nivel tópico podemos usar un ungüento de tetraciclina, el 1% en ambos ojos, 2 veces al día por 6 semanas, y pues en la triquiasis tracomatosa, que es la fase 4, el manejo quirúrgico, ¿no? Entonces es una forma importante reconocer lo que es el tracoma, manejarlo a tiempo para evitar una ceguera a futuro. Y bueno, dejando las formas bacterianas, vamos a pasar a las formas virales. Y pues aquí vamos a observar un agente bastante frecuente que es el adenovirus, ¿no? Es el agente más frecuente. Es un virus altamente contagioso. Se dice que es un riesgo laboral, ¿no? Para, por ejemplo, los oftalmólogos, ya que al tener contacto estrecho con un paciente que presenta adenovirus, pueden infectarse fácilmente, así como el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que los virus son bastante difusos, de rápida propagación, y este no es un caso exento. Aquí vamos a encontrar dentro de la clínica ocular, pues, una afección tanto a nivel conjuntival como a nivel corneal, y es importante que nosotros recordemos aquí todas las características que ya habíamos mencionado en las formas virales, ¿no? El lagrimeo, enrojecimiento, malestar, fotofobia, los párpados edematosos, la secreción acuosa, que es lo característico diferente a las formas bacterianas, que eran una secreción más purulenta o mucopurulenta, signos de quemosis, esto es el edema conjuntival, la reacción folicular, y pues en los casos graves observaremos la hemorragia subconjuntival, la presencia de pseudomembranas y los signos o síntomas asociados. Recordemos aquí la linfadenopatía o los cuadros antecedentes, ¿no? Por ejemplo, el paciente que haya presentado una faringitis o el paciente que haya presentado un cuadro generalizado días anteriores a la presentación de la conjuntivitis actual. Asimismo, dentro de las formas de queratitis tenemos 3 estadios: la inicial, que es difusa y que va a resolverse en 2 semanas; la siguiente, que es más de tipo focal transitoria; y la tercera, que es un infiltrado subepitelial, que puede persistir durante meses o años y si no la tratamos, ¿no? Y aquí lo característico es que para la mayoría de infecciones virales, lo que utilizamos es un tratamiento más sintomático, de soporte, ¿no? De la clínica generalizada del paciente. Sin embargo, hay formas características también en las cuales vamos a hacer uso de algunos antivirales, como es el agente etiológico por virus de herpes simple, y también podríamos utilizar en casos específicos corticoides. Esto ya se recomienda más el uso en oftalmología o derivar oftalmología para el uso de los corticoides, no tanto nosotros, por ejemplo, en atención primaria, porque tiene una influencia, ¿no? Tanto sobre la degeneración de la córnea o de la capa corneal, si nosotros usamos mal los corticoides, asimismo sobre la presión intraocular. Entonces es importante que lo maneje más el oftalmólogo que nosotros. Y dentro de lo que es los adenovirus, pues vamos a observar que tenemos las formas 3 y 7 y el 8 y 9, el 8 y 19. El primero va a caracterizarse por ser una fiebre faringoamigdalar, como les mencionaba, ¿no? Un cuadro antecedente a la conjuntivitis actual, que es una infección de tracto respiratorio superior, y esto ya posteriormente se asocia a la queratitis o a la presencia de la queratoconjuntivitis. Dentro de los adenovirus de clase D, que las formas principales son el 8 y 19, porque hay bastantes de las formas, ¿no? A, B, C, D, y bueno, estas son las características, pues es una queratoconjuntivitis epidémica sin síntomas sistémicos. Y aquí vamos a observar algunas de las características que, como les mencionaba, es una secreción mucho más acuosa, en la cual vayamos a tener en cuenta los síntomas asociados, los antecedentes del paciente y las reacciones inflamatorias también del ojo. Aquí tenemos algunas formas características más allá de lo que son los adenovirus, donde se les da un tratamiento sintomático y también la higiene ocular, pues tenemos al molusco contagioso, ¿no? Veíamos anteriormente en la parte de dermatología que el molusco contagioso era una lesión característica, ¿no? Una pápula umbilicada en la cual esta puede presentarse, por ejemplo, a nivel ocular, en el borde palpebral asociado a una conjuntivitis. Y en este caso vemos un nódulo, ¿no? Como ustedes pueden observar en esta imagen, que tiene una umbilicación. Esta se va a asociar a una secreción leve mucoide. También tenemos la respuesta folicular, la queratitis epitelial, y pues el tratamiento va a ser la escisión de la lesión. Así como ocurría a nivel dermatológico, pues hay que hacer ya sea crioterapia, cauterización o el uso de cuchilla para quitar la lesión, ¿no? Eso es una conjuntivitis por molusco contagioso. Y también tenemos la queratoconjuntivitis por herpes simple.
Dentro de esta también es características las lesiones a nivel dermatológico, las vesículas herpéticas unilaterales. También podemos observar como en esta imagen un compromiso de lo que es el párpado, por eso tenemos una blefaroconjuntivitis por el virus de herpes simple, el edema periorbitario, la secreción acuosa, una reacción folicular ipsilateral, asimismo linfadenopatía dolorosa, y esto es característico, y pues infrecuentemente podemos ver el compromiso de la córnea. Por eso les decía, ¿no? No siempre que nosotros tengamos un paciente que presenta dolor, ya vamos a descartar la conjuntivitis, porque pueden ser algunos de los casos que haya comprometido a la córnea y tener una queratoconjuntivitis, y es este caso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho en cuenta las queratitis, úlceras corneales, porque ellas sí van a afectar la vista y pueden generar ceguera a futuro, ¿no? Como ocurría con el gonococo, la clamidia y actualmente con lo que les estoy observando, con lo que les muestro, ¿no? Del herpes simple, si es una forma de queratitis. Y el tratamiento aquí sí es más característico. Podemos usar un antiviral por 21 días, donde ya tengamos un paciente con conjuntivitis y así prevenir el desarrollo de la afección corneal o la queratitis. Bien, vamos a continuar ahora con las conjuntivitis alérgicas. Dentro de esta, el primero que vamos a ver va a ser la rinoconjuntivitis alérgica. Esta se caracteriza por ser la forma más habitual de alergia ocular y va a ser una hipersensibilidad a diversos antígenos aéreos que va a estar relacionada más que todo con síntomas nasales. Vamos a tener dos tipos. El primero que va a ser la rinoconjuntivitis alérgica estacional, en la cual los alérgenos van a ser los pólenes y se va a dar más que todo durante el verano. Y el segundo, que va a ser la rinoconjuntivitis alérgica perenne, que ya también va a ser la hipersensibilidad a ácaros de polvo, epitelios de animales y por ende se va a dar durante todo el año. La presentación clínica de la rinoconjuntivitis alérgica se caracteriza por ojos llorosos, enrojecidos y picor, que puede estar asociado con estornudos y rinorrea acuosa. Dentro de los signos de este vamos a ver que los párpados pueden presentar edema. Este edema va a ir variando de leve a grave dependiendo de la gravedad de los síntomas. Y también vamos a ver que la conjuntiva va a caracterizarse por presentar un aspecto lechoso o resultado, bueno, que va a ser resultado del edema y también puede presentarse como hipertrofia, ya sea esta leve o moderada. Y para el tratamiento lo que vamos a tener es esto, a los estabilizadores de los mastocitos tópicos, como el nedocromil o la lodoxamida, o también a los antihistamínicos tópicos que van a servir para estos casos. Siguiente, por favor. Ya. La segunda patología que vamos a ver es a la queratoconjuntivitis vernal. Esta y también va a ser una inflamación ocular recurrente, infrecuente, bilateral y externa que va a afectar más que todo a lo que son niños y adultos jóvenes. Tres cuartos casos se van a asociar con atopia y dos tercios de los pacientes van a tener historia familiar de atopía, además de que se relaciona con lo que es el asma y el eczema en infancia. Vamos a ver que en sangre periférica va a haber eosinofilia y un aumento de inmunoglobulina E. Y va a iniciar a los 5 años y raramente va a persistir a una edad mayor a los 25. Para esta edad se supone que ya no va a haber la patología. Dentro de la clínica, tenemos que, bueno, se caracterizan por un ritmo estacional, más se van a dar en lo que son climas cálidos y secos. Los pacientes tienen picor ocular intenso, que puede estar asociado a lo que es lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño y quemazón, además de que tienen secreción de moco espeso en ojos y tosis. Vamos a tener tres tipos, el palpebral, el límbico y el mixto, y para lo que es el tratamiento vendrían a usarse los corticoides tópicos, que más que todo van a usarse para lo que es el tratamiento de la queratopatía. También se pueden utilizar estabilizadores de los mastocitos, como el nidocromil al 0,1% en gotas 2 veces al día o la lodoxamida al 0,1% también en gotas 4 veces al día. También se puede usar lo que es la aceticisteína al 5% en gotas 4 veces al día, a la ciclosporina atópica en caso de que el paciente presente resistencia a los corticoides. También otra opción que tenemos es el desbridamiento de placas mucosas precoces, la queratectomía laminar y la inyección supratarsal de corticoides. Siguiente, por favor.
También se puede utilizar otros estabilizadores de mastocitos, como el ketotifeno. En el mercado hay olopatadina en diferentes marcas como antihistamínico. Como dices bien, se utiliza también la ciclosporina y también se echa mano a los corticoides. A esto hay que ver, antes de aplicar corticoides, la posibilidad de que solamente sea una conjuntivitis alérgica y que no se haya asociado a alguna bacteria, ¿no? Entonces, de preferencia, utilizar solamente estabilizadores de mastocitos y antihistamínicos, ¿no? Incluso también podría usarse antihistamínicos sistémicos, ¿no? Algo importante es también el retirar estas placas que semejan como si fueran papilas, ¿no? A nivel de la placa tarsal. Eso estimula mucho el prurito y, bueno, trae consigo el que el paciente esté frotando constantemente el párpado, ¿no? Continúa, por favor, Milagros. Está bien, doctora. Siguiente, por favor. Bien, también tenemos a lo que es la keratoconjuntivitis atópica. Esta va a ser una alteración rara, pero que si es que se da puede llegar a ser grave. Va a estar más que todo en los pacientes jóvenes que presenten dermatitis atópica y bueno, dentro de las áreas de la piel que van a aparecer afectadas vamos a encontrar los pliegues laterales del cuello, las fosas y las fosas anticubital hipoplitea. También vamos a ver que pueden estar relacionados con lo que es asma, rinitis alérgica, urticaria, migraña y rinitis. Dentro de los síntomas oculares, vamos a ver que estos se van a presentar varios años después y van a ser similares a lo que ya hemos estado viendo en las anteriores diapositivas de la keratoconjuntivitis vernal. Y dentro de los signos clínicos tenemos primero en los párpados, que estos se caracterizan por estar rojos, engrosados, macerados y fisurados, o también puede haber blefaritis estafilocócica. Y dentro de los signos conjuntivales ya también vamos a tener que puede haber una palidez global, quemosis, hiperemia límbica, hipertrofia papilar, conjuntivitis cicatrizal con Simblefar. También puede haber queratopatía, que va a afectar visualmente. Y entre algunas complicaciones están lo que es la queratitis agresiva vírica y microbiana. Además de que se puede asociar con queratococo, cataratas preseniles y el desprendimiento de la retina. Y para el tratamiento, dentro de las opciones que vamos a ver son los corticoides tópicos, los estabilizadores de mastocitos, antihistamínicos orales, que van a ser más que todo útiles a aquellos pacientes que presenten gran escozor, y también antibióticos sistémicos, como por ejemplo la acitromicina, 500 miligramos una vez al día durante 3 días, que puede ayudar a reducir la inflamación causada por los estafilococos. Siguiente, por favor. Ahora viendo la parte de conjuntivitis en enfermedades mucocutáneas, vamos a tener primero al pemfigoide cicatrizal. Más que todo va a afectar a los ancianos, va a ser un trastorno mucocutáneo raro, idiopático, crónico, autoinmune y progresivo. El 90% de las lesiones se van a presentar en mucosa oral y va a haber también lesiones cutáneas, pero que van a ser menos frecuentes. Asimismo, la afectación conjuntival puede llegar a ser en algunos casos la única forma de manifestación. Bien, dentro de los signos sistémicos vamos a tener primero las lesiones cutáneas, que pueden ser de dos tipos. La primera, que serían erupciones no cicatrizantes vesiculoampollares y recurrentes, que pueden afectar más que todo lo que son áreas inguinales y extremidades. Y la segunda, que vendrían a ser placas eritematosas localizadas con vesículas y ampollas en cuero cabelludo y cara. En la parte de la cara cerca lo que son las membranas mucosas. Dentro de los signos oculares, vamos a ver que van a ser una complicación muy grave, y mayormente afectan de forma bilateral y se caracterizan por un inicio subagudo con síntomas inespecíficos como son la irritación, quemazón y el lagrimeo.
Asimismo, podemos ver que en orden cronológico, primero va a aparecer una conjuntivitis papilar, luego las ampollas subconjuntivales, de ahí viene una inflamación crónica, fibrosis subepitelial y finalmente lo que es la retracción conjuntival. Y dentro de complicaciones oculares que se pueden presentar, vamos a tener primero lo que es el ojo seco, que va a darse por la oclusión fibrosa de los conductos de las glándulas lagrimales y la destrucción de las células caliciformes conjuntivales que van a ser las secretoras de mucina. También puede haber simblefaron, eh, anquiloblefaron, queratopatía secundaria y la enfermedad misma en su estadio en su estadio final, que se caracteriza por una queratinización total de la superficie corneal, obliteración de los fondos de saco, neovascularización corneal y ulceración que puede llegar a causar una infección bacteriana secundaria. Dentro del tratamiento, vamos a ver primero lo que es el tratamiento tópico, que se puede dar con corticoides. Estos más que todo van a ser útiles en el estadio agudo de la enfermedad. También se pueden utilizar lágrimas artificiales para aliviar el ojo seco. También tenemos tratamiento sistémico con corticoide, que va a ser también útil para las manifestaciones agudas. Se puede dar un tratamiento a largo plazo con lo que son dapsona y agentes citotóxicos como azatioprina o la ciclofosfamida. Esto más que todo para suprimir la actividad inflamatoria conjuntival y prevenir la retracción conjuntival progresiva. Y como tercera opción tenemos a la cirugía, que se va a dar en las siguientes complicaciones. El primero, en casos de que haya extropión cicatrizal y pestañas metaplásicas, también en casos graves de ojos secos, en defectos corneales grandes y recurrentes y por último en ojos ciegos. Siguiente, por favor. Otra patología que vamos a ver dentro de esto es el síndrome de Steven-Johnson. Vamos a tener, bueno, que este va a ser una enfermedad vesículo ampollar mucocutánea aguda, que generalmente es autolimitada y grave y suele aparecer en individuos jóvenes sanos. Vamos a tener algunos desencadenantes como la hipersensibilidad a fármacos y algunas infecciones, por ejemplo, las causadas por Mycoplasma pneumoniae y virus del herpes simple. Dentro de los signos sistémicos de esta vamos a encontrar primero una presentación caracterizada por fiebre, malestar, dolor de garganta, tos y artralgia que pueden durar hasta 14 días. También vamos a ver que la mucosa oral va a estar afectada con el desarrollo de ampollas y erosiones. Y en los labios vamos a encontrar costras hemorrágicas, como las que podemos ver en la imagen, en la primera imagen de la derecha. En lo que vendrían a ser las lesiones cutáneas vamos a tener dos tipos. Las primeras que serían maculopápulas eritematosas simétricas, que algunas pueden evolucionar a lesiones en diana, y las segundas que vendrían a ser lesiones vesículo-ampollares que pueden volverse hemorrágicas y necróticas. Dentro de los signos oculares vamos a encontrar, bueno, primero que los párpados van a estar inflamados y llenos de costras. También vamos a tener una afectación conjuntival que puede ir variando de acuerdo a la gravedad que tenga. Por ejemplo, tenemos dentro de estas formas a la conjuntivitis papilar transitoria y leve, que va a finalizar sin mayores secuelas. También tenemos a la conjuntivitis membranosa o submembranosa grave, que puede afectar la conjuntiva vulvar y palpebral. El desprendimiento de las membranas, que va a llevar a un desarrollo de manchas fibróticas. Y también pues, vamos a ver algunas complicaciones como son el simblefaron, las pestañas metaplásicas, epífora, ojos secos y queratopatía. Y dentro de lo que es el tratamiento tenemos a los corticoides tópicos, que si se administran de forma temprana pueden controlar tanto la vasculitis y prevenir algún tipo de infarto conjuntival. También se puede usar un anillo escleral y otras medidas. Vamos a encontrar el uso de ácido retinoico tópico para lo que es la creatinización, suplementos lagrimales, lentes de contacto terapéuticos, la oclusión del punto lagrimal y cirugía para corregir las deformidades permanentes. Siguiente, por favor. La oclusión del punto lagrimal, o sea, recordemos anatómicamente hay dos puntos, ¿no? Uno superior y uno inferior. El inferior en el párpado inferior, en el canto interno, y el superior en el párpado superior, en el canto interno, a través de los cuales, o bueno, es el punto de inicio de la vía lagrimal, ¿no es cierto?
Estos puntos se ocluyen con la finalidad de que la lágrima permanezca más tiempo en las conjuntivas, ¿no? Y de esta manera podamos hidratar un poquito más la córnea, ¿ya? Esa es la finalidad en el tratamiento de usar oclusiones o oclusores de puntos lagrimales. Sigue, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, dentro de otros tipos de conjuntivitis, tenemos primero la queratoconjuntivitis límbica superior. Esta va a ser un trastorno inflamatorio crónico e infrecuente, más que todo afecta a mujeres de mediana edad. Y del 20 al 50% de los casos van a estar asociados con una alteración tiroidea. Dentro de los signos clínicos vamos a tener primero que suele ser bilateral, aunque sí un lado puede presentar una mayor gravedad. El curso va a ser prolongado, puede haber remisiones y reagudizaciones. Y dentro de su presentación tenemos primero síntomas inespecíficos como sensación de cuerpo extraño, quemazón, fotofobia y secreción mucoide. Asimismo, dentro de algunos signos tenemos lo que es la hipertrofia papilar del tarso superior, eh, hiperemia de conjuntiva vulvar superior, hipertrofia papilar en el limbo, erosiones epiteliales punteadas de la córnea superior, áreas locales de sequedad y queratoconjuntivitis seca. Y dentro de lo que es el tratamiento, vamos a ver que este va a estar dirigido principalmente a alterar la interacción mecánica anómala que se va a dar entre el párpado superior y el limbo corneal superior. Entonces, dentro de algunas opciones, tenemos primero sustitutos de lágrimas para la sequedad, en el que podemos utilizar acetilcisteína al 5%. Luego tenemos la oclusión de los puntos lagrimales superiores. También tenemos a la termocoagulación de la conjuntiva vulvar superior. Y como cuarta opción, a la recepción de la conjuntiva límbica superior. Siguiente, por favor. Otro tipo de conjuntivitis va a ser el síndrome oculoglandular de Parinau, que va a ser una alteración rara y suele aparecer por uno de los siguientes trastornos, como son la fiebre por arañazo de gato, la tularemia, esporotricosis, tuberculosis, sífilis, linfogranuloma venéreo y chancroide. Dentro de los signos vamos a tener conjuntivitis granulomatosa unilateral con elevaciones nodulares. Am, Esta va a estar rodeada por folículos y acompañadas en algunos casos por ulceraciones. También puede haber linfadenopatía grave, que más que todo afecte a zonas preauriculares y o submandibulares y algunos signos sistémicos como lo que son fiebre y malestar. Y el tratamiento va a ir variando de acuerdo a la causa que esté causando, bueno, que esté ocasionando la conjuntivitis. Siguiente, por favor. También vamos a tener a la conjuntivitis leñosa, que va a ser un trastorno muy raro, que se caracteriza por lesiones pseudomembranosas recurrentes de carácter crónico. Empieza típicamente en la infancia y suele ser bilateral. Dentro de los signos tenemos conjuntivitis crónica caracterizada por lesiones pseudomembranosas con un aspecto de madera de la conjuntiva tarsal, como podemos ver en la imagen inferior. Y también puede haber afectación de otras membranas mucosas, como las membranas de la boca, nasofaringe, tráquea y de la vagina. Y el tratamiento va a consistir en ciclosporina tópica. Bueno, este se ha visto que es el más efectivo. Y otro síndrome que tenemos es el de síndrome de captura del moco, que va a ser mm, una enfermedad que se relaciona con lo que es la queratoconjuntivitis seca. Se sospecha cuando el tratamiento de una patología ocular externa no resulta como se esperaba. Dentro de sus signos tenemos áreas aisladas y bien circunscritas que se van a teñir intensamente con el con el rosa de Bengala. Y estas van a estar más que todo situadas sobre lo que es la carúncula, el pliegue, la conjuntiva vulvar inferior y nasal y la conjuntiva tarsal inferior. Y por el tratamiento, vamos a ver que el tratamiento va a ser el del trastorno subyacente responsable de la producción excesiva de moco. Y asimismo se debería recomendar al paciente que no se esté tocando ni esté intentando eliminar directamente el moco del ojo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es la queratoconjuntivitis seca. Bueno, primero vamos a ver que las glándulas lagrimales principales van a producir alrededor del 95% del componente acuoso de las lágrimas y las
glándulas lagrimales accesorias de Krauss y de Wolverine van a producir el resto, el 5%. La secreción de las lágrimas va a reflejar primero una estimulación sensorial conjuntival y corneal superficial, y también vamos a tener la desaparición de las lágrimas y formación de un área seca. Tenemos asimismo que, como podemos ver en la imagen, que la película precorneal de las lágrimas va a constar de 3 capas: una capa lipídica, una capa acuosa y una capa de mucina. Y que algunos factores que van a ser necesarios para la recuperación efectiva de la superficie de la película de las lágrimas van a ser, primero, un reflejo de parpadeo normal, la congruencia entre la superficie ocular externa y los párpados, y un epitelio corneal sano. Siguiente, por favor. Esta parte de queratoconjuntivitis seca, revísenla bien, por favor. Continúa, Milagros. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de algunas de las causas de la queratoconjuntivitis seca, vamos a tener, primero, la queratoconjuntivitis seca es una deficiencia de las lágrimas acuosas, y dentro de sus causas principales está la atrofia y fibrosis del tejido lagrimal. Esto puede ocurrir en algunas situaciones, como primero la queratoconjuntivitis seca pura, en la que solo vamos a encontrar afectación en las glándulas lagrimales. También puede darse en un síndrome de Sjögren primario, en la que la queratoconjuntivitis seca se va a asociar a lo que es la xerostomía, y en un Sjögren secundario, en la que también se va a asociar a alguna enfermedad sistémica, en la que la más frecuente va a ser la artritis reumatoide. También vamos a ver otras causas diversas, como son la destrucción del tejido lagrimal, la disfunción en las glándulas de meibomio, la ausencia de la glándula lagrimal, el bloqueo de los conductos excretores, lesiones neurológicas y la queratoconjuntivitis límbica superior. Siguiente, por favor. Dentro de los signos clínicos, primero los síntomas más habituales van a ser lo que es la irritación, la sensación de cuerpo extraño, quemazón, presencia de secreción mucosa fibrosa y visión borrosa transitoria. Otros síntomas que también se pueden dar, pero con menos frecuencia, van a ser picor, fotofobia y sensación de cansancio o pesadez en los párpados. Algunas anomalías de la película lagrimal, vamos a tener primero el aumento de filamentos de moco y detritus, que va a ser un signo precoz. También el menisco lagrimal marginal, que va a ser cóncavo y pequeño, y en algunos casos graves puede estar completamente ausente. En los ojos sanos, el menisco va a ser convexo y va a medir aproximadamente 1 milímetro de alto. Ahora, algunas anomalías corneales que vamos a encontrar, que se pueden dar más que todo en casos moderados a graves, van a ser primero la epiteliopatía punteada, que afectaría la córnea inferior, filamentos, que van a ser pequeñas opacidades epiteliales en forma de coma, con el extremo suelto colgando sobre la superficie corneal y moviéndose con cada parpadeo. Y las placas de moco, que constan de lesiones semitransparentes, blanco-grisáceas y ligeramente elevadas de diferentes tamaños y formas. Estas pueden estar compuestas de moco, células epiteliales y material lipoideo. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de algunas pruebas especiales, tenemos lo que es el tiempo de desaparición en la película lagrimal, que va a valorar la estabilidad de la película precorneal de las lágrimas. En este, vamos a ver que se va a utilizar lo que es el rosado de Bengala. El rosado de Bengala tiene afinidad por células epiteliales muertas y desvitalizadas y el moco. Y también tenemos lo que es la prueba de Schimmer, que es la primera imagen que vemos a la derecha, en el que tenemos cuando la lámpara de hendidura no muestra signos. Ahora, dentro del tratamiento tenemos primero el conservar las lágrimas. Para ello, vamos a tener la reducción de la temperatura de la habitación, es decir, se tiene que evitar una habitación cálida con calefacción central, ya que esto va a producir la evaporación de las lágrimas. También podemos utilizar humidificadores en la misma habitación, y pueden ser útiles también una pequeña tarsografía lateral para disminuir el área de la hendidura interpalpebral en pacientes con cierre palpebral incompleto. Ahora, dentro de lo que es el tratamiento tópico, tenemos primero los sustitutos de lágrimas, que van a ser el tratamiento pilar de la queratoconjuntivitis seca, leve o moderada.
Y también vamos a tener los agentes mucolíticos que pueden darse en forma de gotas, como por ejemplo la acetilcisteína al 5%, que va a ser útil en aquellos pacientes que tengan filamentos y placas mucosas corneales. Y la otra opción de tratamiento es la reducción del drenado lagrimal, en la que se haría la oclusión de los puntos lagrimales, ya sean estos a corto plazo o de manera permanente. Siguiente, por favor. Continuamos con las generaciones conjuntivales. Un ratito, por favor, Carlos. No sé si pueden dejar de presentar un ratito. Voy a presentar una diferencia entre lo que son folículos y papilas, que también es importante que lo conozcan, ¿ya? Un ratito. Es un segundito nada más. Un segundito. Tengo esta diferencia acá. Ya, ¿se ve la imagen? Sí, doctor. Ya. Bien, miren esta imagen. Estos vienen a ser folículos, ya, en la papila. Han hablado ustedes en la primera parte sobre lo que son folículos. Estos folículos son unas formaciones redondeadas que están en la conjuntiva y también en el párpado, ¿no? Estas formaciones redondeadas son bastante más blandas y encontramos en el tarso, en el párpado y también en la conjuntiva, ¿no? En esta parte interna, ¿no? Esos son folículos. Y estas de acá son papilas, que son mucho más elevadas, mucho más pequeñas, arrosareadas y duras, ¿ya? Hay esa diferencia. Entonces, hay que identificar bien en qué momento vemos folículos y en qué momento vemos papilas en cuanto a las conjuntivitis. Ya es importante que hagan esa diferencia, ¿ya? Eso nada más. Continúen, por favor. Continúa, Carlos. Sí, doctor, un segundo para que lo puedan presentar las diapos, por favor. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar ahora con degeneraciones conjuntivales. Esta, la primera que tenemos, es la pinécula. Esta vamos a ver que es una lesión muy habitual, que consiste en un depósito blanco amarillento en la conjuntiva vulvar, como la que estamos viendo en la imagen de la izquierda. El análisis histológico de estas muestras de degeneración muestra usualmente fibras de colágeno del estroma conjuntival, muestra un adelgazamiento del epitelio que recubre la conjuntiva y también ocasionalmente algunas calcificaciones. Estas pinguículas pueden crecer muy lentamente, pero usualmente no es necesario hacer una decisión quirúrgica. Aquí al medio tenemos el terigen. Vamos a ver que es una lámina triangular de tejido fibrovascular que invade la córnea. Vamos a ver que suele presentarse en pacientes que han vivido en climas muy cálidos y que puede representar una respuesta a la sequedad y a la exposición al sol que tiene la conjuntiva de forma crónica. En los signos vamos a ver que los casos precoces van a mostrar opacidades corneales y también pequeñas iglesias cerca del limbo nasal, como la que estamos viendo en la imagen de arriba. Después la conjuntiva crece por encima de las opacidades y progresivamente va a invadir la córnea de una forma triangular, que es como la que estamos viendo en la parte de abajo. Se puede ver un depósito de hierro, que usualmente se conoce como la línea de Stoker, en el epitelio corneal antes de la cabeza de avance del terigen. Y bueno, un terigen verdadero va a estar adherido a las estructuras subyacentes por todas las partes. Tenemos en el lado derecho arriba lo que son las concreciones. Estas vamos a ver de que son pequeños depósitos blanco-amarillentos que se van a presentar habitualmente en la conjuntiva palpebral de los ancianos. Vamos a ver que puede aparecer en pacientes con enfermedad crónica de las glándulas de meibomio. Estas usualmente son asintomáticas, pero en algunas ocasiones llegan a erosionar el epitelio y originan una sensación de cuerpo extraño en el ojo. También se pueden retirar fácilmente con
una aguja. Algo que no mencionamos del pterigion es usualmente que requiere una incisión quirúrgica, pero que usualmente es por motivos cosméticos, ¿no? Sobre todo en casos de que haya una progresión hacia el eje visual, como en el caso de la imagen de abajo. En el quiste de retención, que es el último que vemos en el lado derecho, lo que vamos a ver es que es una lesión muy frecuente, que es asintomática, que tiene paredes finas que contienen un líquido claro. El tratamiento, si es que hace falta, se realiza mediante una punción simple con una aguja. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora lesiones conjuntivales pigmentadas. El siguiente, por favor. Ahí está, perfecto. La primera que vamos a ver justamente es la melanosis epitelial conjuntival, que es la que estamos viendo justamente en estas imágenes. Vamos a ver que es una alteración completamente benigna, que con frecuencia aparece en las personas de raza negra y en personas que tienen la piel oscura. Vamos a ver que durante los primeros años de vida se vuelve estática en edad adulta precoz. Vamos a ver que en ambos ojos va a verse afectados ambos ojos, pero que la distribución y la intensidad son asimétricas. Vamos a ver que hay áreas aplanadas, formando placas y de pigmentación parduzca diseminadas por toda la conjuntiva. Y vamos a ver que puede ser más intensa en el limbo, como en el caso de la figura de a superior. Y vamos a ver que también es más intensa alrededor de las ramas perforantes de los vasos ciliares. El diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta son las pecas conjuntivales y la melanosis alrededor del nervio intraescleral. Depósitos de rímel, que también es usual, que suelen acumularse en el fondo del saco inferior, y depósitos de adrenocromo. Siguiente, por favor. Tenemos la melanosis ocular congénita. En esta vamos a ver que es una hiperpigmentación melanocítica infrecuente que ocurre en 3 situaciones clínicas. Vamos a ver las melanocitosis oculares, melanocitosis dérmicas y melanocitosis oculodérmicas, también llamadas como nevo de Ota. En la primera vamos a ver que solamente está afectado el ojo, es la menos frecuente. En la dérmica vamos a ver que solo va a afectar la piel y supone alrededor de una tercera parte de los casos. Y en la última va a afectar la piel y el ojo y es el tipo que se encuentra con más frecuencia. En los síntomas conjuntivales vamos a ver que es una pigmentación multifocal de color gris que se encuentra localizada en la episclera, como la que vemos en la figura de arriba, en la primera. Vamos a ver que no puede desplazarse sobre la superficie del globo ocular y que ocasionalmente puede extenderse a la córnea periférica. En el caso del último que mencionamos, es la melanocitosis oculodérmica, vamos a ver que suele afectar sobre todo a mujeres orientales, pero que también se ha visto en todas las razas. Se habla de una hiperpigmentación unilateral en la piel facial profunda, más frecuentemente en la distribución de la primera y segunda división del nervio trigémino, como la que estamos viendo en la imagen del medio en el lado derecho. Signos asociados, vamos a ver lo que son la hipercromía ipsilateral del iris, que es frecuente, como la que estamos viendo en la última imagen, en la que está más abajo, justamente esas manchas pigmentadas que tenemos en ambos ojos. Vamos a ver de que en algunos pacientes se presentan melanomas en el tracto uveal, órbita, cabeza del nervio óptico, piel e incluso el sistema nervioso central. Por lo tanto, es importante revisar a los pacientes regularmente para poder ver signos de malignidad. Se ve que está asociado el glaucoma también, que aparece en un 10% de los casos y en cualquier edad, y que ocurre en el mismo lado que las lesiones cutáneas. Y se va a asociar con hiperpigmentación trabecular. Y bueno, que en algunos pacientes existen mamelones del iris, que son lesiones villiformes pequeñas y irregularmente espaciadas. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la melanocitosis adquirida primaria. Vamos a ver de que esta es una alteración poco frecuente y usualmente es unilateral. Es extremadamente rara en personas de raza negra. Vamos a ver que tiene una clasificación histológica en la cual vemos que hay algunas sin atipia y con atipia. En esta primera hay una proliferación benigna de melanocitos. En caso de la que tiene atipia, vamos a ver que es una alteración premaligna con una probabilidad del 50% de transformarse en maligna en 5 años. Sin embargo, usualmente tienen signos clínicos iguales y la diferenciación usualmente solamente se da mediante biopsias múltiples, haciendo el estudio histológico. Estos signos son usualmente áreas irregulares, unifocales o multifocales de pigmentación parduzca y lisa que pueden afectar cualquier parte de la conjuntiva, como la que estamos viendo en la imagen superior. Vamos a ver de que esas lesiones afectan el epitelio y por tanto pueden moverse sobre toda la superficie del globo ocular.
Vamos a ver que estas se pueden retraer y pueden permanecer estables durante largos periodos de tiempo. Y vamos a ver que las áreas afectadas también pueden llegar a aclararse o oscurecerse focalmente o incluso crecer de forma centrífuga. Vamos a ver que un signo de transformación maligna en estos casos eh, es la aparición brusca de uno o más nódulos, como lo que estamos viendo en la imagen inferior, justamente en la parte inferior de la conjuntiva del ojo. Vamos a ver que el tratamiento, en caso de la que es sin atipia, no va a requerir tratamiento. En cambio, la que tiene atipia, como mencionamos, que en un 50% suele transformarse en maligna. Si es pequeña, se trata mediante una decisión con crioterapia o radioterapia. Y en caso de que sean áreas muy grandes, que no se puedan extirpar, se trata con crioterapia solamente o la aplicación de mitomicina C. Siguiente, por favor. Siguiente diapo, por favor. Perfecto. Muy bien. Tenemos el melanoma conjuntival. Vamos a ver de qué, dentro de sus signos clínicos, vamos a ver que es un tumor raro que supone alrededor del 2% de todas las neoplasias de ojo. Es mucho menos frecuente que el melanoma de las coroides. En su presentación, usualmente aparece a partir de los 60 años, excepto en pacientes que tienen algún síndrome raro del nevo, como vamos al inicio de la exposición, un nevo displásico, por ejemplo, que puede dar lugar a múltiples melanomas en una edad temprana. En este encontramos un nódulo solitario negro o gris que esté fijado en la esclerótica, como en el caso de la imagen superior que estamos viendo. Los tumores no pigmentados tienen un aspecto liso, usualmente muy vascularizados, como estamos viendo en la imagen, y son, bueno, menciona el texto que son similares a un pez. Y bueno, la localización frecuentemente es en área límbica, como en la imagen que estamos viendo inferiormente. El diagnóstico diferencial usualmente es un nemo grande, un melanoma del cuerpo ciliar con una extensión extraocular o un melanocitoma, que es una lesión rara y congénita, negra, de crecimiento lento, que no se puede mover libremente sobre el globo ocular, como en este caso. En el tratamiento, usualmente tenemos que el melanoma circunscrito requiere una decisión quirúrgica con una zona libre y amplia y crioterapia para prevenir la recurrencia del mismo. Si el patólogo identifica el tumor con los bordes de la recesión, usualmente está indicado una recesión amplia de la cicatriz quirúrgica y en otras exploraciones del paciente se realizan con intervalos aproximadamente de 6 meses durante el resto de su vida para poder ver signos de alarma. En caso de hablar de un melanoma difuso, se trata mediante la decisión local por nódulos localizados y usualmente también se usa crioterapia o mitomicina C. Siguiente, por favor. Muy bien. Hablando ahora de tumores conjuntivales no pigmentados, lo que vamos a ver primero es el papiloma conjuntival. Dentro de este vamos a hablar del papiloma pedunculado. Vamos a ver de que está causado por una infección del virus del papiloma humano del tipo 6 y 11. Dentro de esto vamos a ver que la presentación se da usualmente en la infancia y en la edad adulta temprana. La localización más frecuente del mismo son la conjuntiva palpebral, el fondo de saco y la carúncula. Esos son o dan tumores múltiples y ocasionalmente son bilaterales. En el tratamiento, usualmente lo que vamos a ver es que las lesiones pequeñas pueden no precisar tratamiento debido a la alta tasa de resolución espontánea, en este caso infecciones virales. Las lesiones grandes persistentes usualmente se tratan inicialmente mediante crioterapia y si esta fracasa, tienen que ser extirpadas. Lo que estamos viendo en las imágenes aquí, justamente es un papiloma sésile. Este neoplásico no es infeccioso. Vamos a ver que se da en individuos con mediana edad. La localización más frecuente es la conjuntiva vulvar, como la que estamos viendo en la imagen superior, y la yusta límbica, que es la que vemos en la imagen inferior. El tratamiento se va a realizar mediante una decisión local. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí estamos viendo un carcinoma celular escamoso. Vamos a ver de que este es un tumor muy raro y de crecimiento lento que puede invadir la esclerótica y la córnea e incluso puede penetrar en el globo ocular. Al contrario del melanoma conjuntival que mencionamos antes, este muy raramente llega a ser metástasis. Metástasis usualmente se va a presentar con frecuencia aumentada en pacientes que tienen un seroderma pigmentoso. Vamos a ver que en este caso, a diferencia del que mencionamos antes en edades tempranas o la niñez, se presenta en la edad adulta tardía y que este tumor puede originarse de una hiperplasia intraepitelial preexistente.
En los signos tenemos que estar atentos a una masa papilar o gelatinosa que se asocie con vasos nutricios. Vamos a ver que está localizada habitualmente en el limbo y que puede afectar la córnea adyacente, como la que vemos en la imagen superior. El diagnóstico diferencial va a ser melanoma no pigmentado, un carcinoma mucoepidermoide o un carcinoma de células fusiformes. El tratamiento, similar a los demás, es igual con crioterapia o decisión quirúrgica. Mitomicina C se recomienda para casos precoces y la enucleación para casos muy avanzados, como el que estamos viendo en la imagen inferior, que vemos que es muy extenso y que invade toda la córnea. Siguiente, por favor. Bueno, muy bien, hasta allí hemos podido entonces revisar todo lo que son conjuntivitis bacterianas, virales, alérgicas, enfermedades cutáneas y también lesiones conjuntivales en general. Tenemos un par de videos, pero por la brevedad del tiempo solamente lo vamos a mandar por el chat, doctorita, si está bien. Y bueno, que son como un resumen. Está bien, está bien. Bien, con esta parte me parece que concluye la parte de patología conjuntival, ¿verdad? Sí, sí, doctorita. Ya. Vamos a hacer, me dijeron que tenían presentados algunos repasos que querían que realicemos. No sé si puedes presentarlo, Elenita, lo que me enviaste. Ya listo.